El marxismo se define como un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, que rechazaban el capitalismo y defienden la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas políticos o económicos. Esto posteriormente se popularizó por George Wilhelm Friedrich Hegel como materialismo dialéctico y se propusieron sociedades basadas con dicha doctrina. Otros pensadores como Adam Smith, David Ricardo y Ludwig Feuerbach fueron los que contribuyeron a la expansión del marxismo y del socialismo utópico, ya que ambos buscan fines similares. La propuesta fundamental de Karl Marx quedó plasmada en el Capital, donde la postura es alcanzar una sociedad sin distinción de clases, donde tanto el proceso de producción como las fuerzas productivas y las relaciones que surgen de la producción se conviertan en un bien social. La idea era expropiar los medios de producción de la burguesía y dejarlos en manos del proletariado, a fin de que sean las clases trabajadoras las únicas que se beneficien del fruto de sus trabajos. El marxismo dice que la esencia de todo ser humano se encuentra en el conjunto de sus relaciones con los demás individuos del grupo, las cuales son espirituales y materiales, y donde la conciencia individual y colectiva ocupan uno de los lugares fundamentales. Históricas del marxismo son las siguientes: la filosofía clásica alemana, que es por Hegel y Feuerbach; la economía política inglesa, por Adam Smith y Ricardo; y el socialismo utópico, que es por Saint-Simon, Fourier y Owen. La adquisición más grande de la filosofía clásica alemana fue la dialéctica hegeliana, pero la dialéctica de Hegel era una dialéctica idealista. Para convertirla en un método verdaderamente científico, hubo la necesidad de reelaborarla sobre base materialista. Mi método dialéctico, dice Marx, no solo es un fundamento distinto del método de Hegel, sino que es un proceso, todo es reverso. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que con el nombra de idea, transforma un sujeto con vida propia. Es el de demiurgo, creador de la realidad. Y esto solo es una simple forma externa en que toma su cuerpo. Para mí, lo ideal no es, por lo contrario, más que el material traducido y transpuesto de la cabeza del hombre. En la dialéctica materialista de Marx y Engels queda sintetizado todo positivo y progresista en la ciencia que había creado antes Marx. El mérito más importante de Feuerbach consiste en la crítica materialista del idealismo de Hegel. Pero Feuerbach, materialista de la interpretación de los fenómenos de la naturaleza, siguió siendo ideal de la interpretación de la sociedad. Marx y Engels hicieron extensivo el material filosófico de una manera consecuente, también a la interpretación de los fenómenos sociales. Bueno, todo esto lo dijo él. Entonces, el idealismo quedaba desahuciado de su último reducto en la ciencia histórica. Se echaban los simientes para una concepción materialista de la historia, dice Engels. La economía política inglesa echó los cimientos de la teoría del valor por el trabajo. Para Smith y Ricardo, no estuvieron en condiciones de comprender el carácter histórico transitorio del modo capitalista de producción. Smith y Ricardo veían en el régimen capitalista un régimen social natural y eterno. Las leyes que rigen el desarrollo capitalista, como el régimen económico-social históricamente determinado, solo fueron descubiertas por Marx, quien él aprobó que la base de la explotación capitalista es la plusvalía. La teoría de la plusvalía es la piedra angular de la teoría económica de Marx. Esto lo dice Lenin. En el Capital Marx demostró que el capitalismo marcha inevitablemente hacia su muerte. La tercera fuente del marxismo es la sociedad utópica. El socialismo utópico critica severamente y audazmente a las contradicciones del capitalismo, oponiéndole la idea del socialismo como un régimen social más perfecto. Para los utopistas, a causa de su limitación histórica, no alcanzaron a comprender la esencia de la esclavitud asalariada bajo el capitalismo.
las leyes que rigen el desarrollo del capitalismo y el significado del proletariado como el creador del socialismo. Marx y Engels convirtieron el socialismo de un sueño en una ciencia en un socialismo científico, señalando que la fuerza impulsora de la historia es la lucha por las clases sociales. Marx enseñaba que el único camino de la transición hacia el socialismo es el camino revolucionario del proletariado. El camino del revolucionario proletariado y de la dictadura del proletariado. En la doctrina del marxismo se ha oído hablar sobre la palabra materialismo histórico. ¿Pero qué es esto? ¿Para qué sirve? El materialismo histórico se propone explicar la historia desde la producción práctica de la existencia, invirtiendo la relación tradicional de la época de Marx entre la existencia real y la idea de que los seres humanos se hacen de su propia existencia, la cual viene siendo el resultado del modo en que los seres humanos organizan la producción social de su existencia. Esto se ha representado como la expresión científica de su pensamiento, la sociedad y su historia, al ser concebidas como resultado de la actividad productiva. Práctica del ser humano encuentra en tal actividad un elemento objetivo, material, mesurable, del que puede extraer leyes tan objetivas como las que se pueden aspirar a formular cualquier otra ciencia. Esto se halla centrado en el análisis de la actividad productiva del ser humano, ofreciendo como resultado del mismo Karl Marx varias de sus obras más representativas. Todo esto se puede resumir en un breve párrafo. En la producción social de su existencia, los hombres se extraen en relaciones determinadas, necesarias e independientes de su voluntad, en relaciones de producción que corresponden a un grupo determinado de desarrollo de fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones constituye la estructura económica de la sociedad, la base sobre la cual se alza una sobreestructura jurídica y la política y la cual corresponden formas determinadas de la conciencia social, la cual no es la que determina su ser, sino que el ser es la que determina la conciencia. Según la teoría marxista, la base o infraestructura es la base material de la sociedad que determina la estructura social, el desarrollo y el cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción. De ella depende la superestructura, es decir, el conjunto de elementos de la vida social dependiente de la base o infraestructura, como por ejemplo las formas jurídicas, políticas, artísticas, filosóficas y religiosas de un momento histórico concreto. Los aspectos estructurales se refieren a la organización misma de la sociedad, las reglas que vinculan a sus miembros y el modo de organizar la producción de bienes. La superestructura, según la tesis básica del materialismo histórico, es la superestructura que depende de las condiciones económicas en las que vive cada sociedad, de los medios y fuerzas productivas. La superestructura no tiene una historia propia independiente, sino que está en función de los intereses de clase de los grupos que han creado. Los cambios en la superestructura son consecuencia de los cambios de la infraestructura. Esta teoría tiene importantes consecuencias. Por un lado, la completa comprensión de cada uno de los elementos de la superestructura solo se puede realizar con la comprensión de la estructura y cambios económicos que se encuentran en su base. Por otra parte, la idea que en última instancia no es posible independencia de la mente humana, del pensamiento, respecto de las condiciones materiales específicas en las cuales está inmersa la sociedad. Afirma el determinismo advenido por los factores de índole externa. En el caso de la filosofía, ello quiere decir que la misma historia no puede ser una historia interna del pensamiento. Es preciso apelar a algo externo a ella misma, como es la economía, para comprender la propia filosofía. Las teorías filosóficas son consecuencias de las circunstancias económicas y de la lucha de clases en las que está inmersa la sociedad en la que vive cada filósofo. Otra definición de la superestructura es el conjunto de fenómenos jurídicos, políticos e ideológicos, tales como el derecho, el Estado, las religiones,
las manifestaciones y además, así como las instituciones que las representan en una sociedad determinada. En cuanto a la infraestructura, las tesis marxistas de la infraestructura son las siguientes. Es el factor fundamental del proceso histórico y determina el desarrollo y el cambio social. Dicho de otro modo, cuando cambia la infraestructura, cambia el conjunto de la sociedad. Por cierto, esto no es automático ni mecánico, ni instantáneo, sino que es un factor que tiende a establecer paulatinamente condiciones de irreversibilidad en cada tiempo histórico. La componen los medios de producción y la fuerza del trabajo. Juntos constituyen las fuerzas productivas que están controladas por las relaciones de producción. Hay periodos históricos en los que la estructura social frena el desarrollo de las fuerzas productivas. La prolongación de estos periodos no significa una estabilización, ni siquiera un estancamiento de las condiciones de existencia social. Por el contrario, se verifican retrocesos más o menos severos y tienden a reaparecer contradicciones y limitaciones que al inicio del periodo se consideraban definitivamente superadas. Por ejemplo, en los inicios del siglo XXI se verifican crecientes casos de esclavitud y tráfico de seres humanos, males que al final del siglo XXI estaban superados en casi todo el mundo. A medida que se desarrollaban los lazos sociales, iba a aparecer la división de trabajo, la cual tenía una distribución desigual de trabajo y sus productos. La aparición de la propiedad privada, la formación de las clases sociales, o sea, que hay una conciencia de clase que se refiere a los objetivos e intereses de cada clase en la que participan tanto opresores y oprimidos bajo una cuestión económica definida por la posición que tienen en el sistema de producción y la propiedad privada y sus medios de producción en el que el proletariado da su mano de obra al burgués para que éste le pague con un salario a cambio de su trabajo. Dentro de la división del trabajo también encontramos la alienación, en la cual el hombre se siente ajeno del producto de su trabajo, ya sea que porque el proletariado cree productos que no le pertenezcan a él, porque son del burgués o simplemente no reconozcan su trabajo. Karl Marx concibe que en el capitalismo la estructura de la sociedad como la base material de la sociedad, la cual es el modo de producción vinculado la materialidad y cómo los hombres se relacionan para producir la estructura compuesta por relaciones sociales de producción, las cuales son fenómenos ideológicos en una sociedad y a su vez por las fuerzas productivas que rigen sobre ella una superestructura que básicamente es un edificio jurídico-político. Pero en esto hay una contradicción del cambio y el conflicto entre la lucha de clases y que se ubican en la base material sobre la que se rige esta superestructura, donde se rigen las leyes políticas, el Estado y los fenómenos ideológicos en general. Y estos dos términos que legitiman la producción deben de estar acorde para que se mantenga la sociedad y el modo de producción. O sea que la estructura de la sociedad es la base, o sea, el cimiento en la que se posa la superestructura. Las dos tienen que tener cierta acorde entre ellas para que ambas puedan funcionar según el capitalismo, pero actualmente nuestra sociedad se rige por el capitalismo y así no pasa, es algo diferente. De Karl Marx. Él habla principalmente sobre filosofía, historia, política y sociología. Marx hace la pregunta: ¿cómo funciona una sociedad capitalista? El método marxista se basa principalmente en el materialismo histórico, que esto parte de la realidad observable, que esto es lo que se va a través de los sentidos, que lo que se observa es lo material. El siguiente en que se basa es la dialéctica, que dice que la realidad está compuesta por múltiples partes donde hay cambios, o sea, la realidad siempre está cambiando con el tiempo. Por eso lleva siempre una parte de la realidad histórica.
A esto se dan las contradicciones. Estos motorizan futuros cambios en las fuerzas productivas. Ahora pasamos a ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Marx dice que la diferencia entre estos dos seres, que nos basaremos en el método de la producción propuesto por Karl Marx, en el que dice que el hombre produce sus propios medios para subsistir, tales como la producción de herramientas que transforman la materia prima, y los animales no producen ningún medio para subsistir. En conclusión, diremos que lo que nosotros producimos determina lo que nosotros somos.